Seguimos con más este Mangú de la mañana y tenemos nuevo invitado, Rudy, Diana y Mangu Lovers. Él es Rafael Melo, es un ingeniero estructuralista que nos viene a arrojarnos un poco de luz con relación a este tema de qué fue lo que falló precisamente en la estructura del jet set, visto lo visto desde hace un año hasta hoy. Buenos días, bienvenido Rafael. Buenos días, gracias por la invitación. A ti. Bueno, fíjate que recuerda que ya tenemos un informe que suministró la Oficina Nacional de Evaluación de Estructura, la ONESBI, y ahí evidenciaron varias cosas que ya obviamente varias personas habían especulado, habían conversado acerca de eso. Pero si analizamos qué falló, hay que pensar muchas cosas, porque no solamente hay una falla estructural, hay una falla en muchos procesos, en muchas cosas, que digamos que debemos comprender, debemos tomar la enseñanza de lo que sucedió para que no vuelvan a ocurrir. ¿Y cuáles serían esas cosas principalmente en las que hubo fallos? Bueno, mira, no lo llamemos fallo, vamos a llamarlos aprendizaje, ¿verdad? Siempre buscando la positividad, ¿verdad? La posibilidad de mejora. Claro, la posibilidad de mejora. Pero yo diría que hay 3 niveles en los cuales se puede obtener una lección de este evento, de este lamentable suceso. En primer lugar, el Estado. El Estado tiene que fortalecer las inspecciones y el seguimiento de las edificaciones existentes. Eso realmente siempre ha sido algo que internamente en el mundo de los ingenieros hemos debatido. Hay muchas trabas con los diseños nuevos, las construcciones nuevas, pero para las edificaciones existentes como que nadie dice nada. Que en este caso, Rafael, antes de que tú sigas con ese punto, quiero acotar, se ha manejado la información desde el primer día de que esa estructura nunca estuvo diseñada para soportar lo que representa una discoteca, sino que se diseñó para un cine y no se hicieron los ajustes del lugar para adaptarlo a lo que se convirtió. Es correcto, o sea, no recuerdo, ahora mismo no tengo el dato del año, pero desde el punto de vista sísmico, la primera normativa que tuvimos, que ni siquiera fue una normativa, fue un conjunto de recomendaciones, fue en el 69. Luego se actualizó en el 2011. Entonces, tengo entendido que ya esto, no tengo el dato 100% seguro, pero tengo entendido que no se hizo una evaluación estructural y que se hicieron modificaciones a la estructura, alteraciones a la estructura, a los elementos de apoyo. Eso lo dice en el informe de la Yo leí UNESCO. algo de eso, que le quitaron una columna. Sí, no recuerdo el dato de si fue una columna, si fue una viga, pero sí tengo en el informe de la ONESBI, establece claramente que hubo alteraciones en la estructura, en los elementos de apoyo de la estructura. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, esa es otra lección para los propietarios, para los dueños de negocios, y para nosotros que vivimos en edificaciones. Claro. Cuando vayamos a hacer una alteración, una modificación de la estructura, debemos de tomar en cuenta la parte estructural. Debemos de asesorarnos con un profesional del área. Entonces tú estabas diciendo unas posibilidades de mejora, ¿verdad? Hasta que Samir hizo la intervención. Correcto. Entonces ya hablamos, vamos por niveles. Ajá. El Estado. Ya vimos el Estado en esa parte de fortalecer ese tema. También implementar, digamos, unos procesos claros de inspección periódica de edificaciones existentes. Eso es algo que el Estado lo puede hacer. Y bueno, yo diría que con eso, con que el Estado logre eso, sería ideal. Incluso habilitar certificaciones estructurales para negocios, para lugares. Fíjate, cuando tú vas a una pescadería, tú ves un tema medioambiental, un tema de salubridad, hay una certificación. Sí. De ese mismo modo debería de existir principalmente para edificaciones de alta ocupación. Debería de existir algún tipo de certificación. Mira, esta estructura fue construida con toda la de la ley o actualmente posee todas las características de seguridad para cumplir ante un evento sísmico, ante un evento de viento o ante carga de servicio, que fue lo que le pasó. Se modificó la estructura, ahí voy. Se modificó la estructura, se le quitó ya sea una viga o una columna, lo que sea, la parte que se le quitó, y se sobrecargó el techo. Es correcto. Ese fue el fallo realmente.
Según el informe, sí. Según el ¿Pudo informe, haberse evitado? Bueno, ¿qué te digo? Yo diría que sí. Con un estudio Yo diría de que sí, verlo. porque es que, mira, las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, que son, ofrecemos ese tipo de servicios, cuando van a colocar una antena, una torre, realmente, la gente le dice antena, un generador eléctrico, una base de esos equipos de telecomunicaciones, que no suelen ser muy pesados, es algo bastante ligero en comparación a otras cosas. Ese tipo de empresa lo hace. Entonces, es un tema, digamos, de hasta cierto punto moral o de responsabilidad moral de los propietarios evaluar ese tipo de cosas antes de hacer ese tipo de modificación. Pero obviamente, el que no conoce es como el que no ve. Quizá que es el tema que la cultura que tenemos, y nosotros lo vivimos mucho los estructuralistas, que no hay como esa cultura. Incluso la gente dice, hámonos plano. Nosotros no hacemos plano, nosotros hacemos un diseño. Claro. Claro. Bueno, Rafael, gracias por arrojarnos luz con relación a este tema. Siempre habrán más preguntas, pero el tiempo apremia. Te recibimos más adelante nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A Gracias, ti por Rafael. acompañarnos. Vamos a pasar con nuestro compañero Marcos Nivar, que ha preparado una historia muy interesante con relación a los peloteros y los deportistas que fallecieron lamentablemente en esta tragedia del Jet Set. Adelante. 8 de abril del 2025, fecha que será recordada por todos los dominicanos tras la tragedia ocurrida en el Jet Set, acabó con la vida de Octavio Dotel, uno de los mejores exponentes del picheo dominicano en el béisbol de Grandes Ligas, y del también ex pelotero de Liga Mayor, Tony Blanco. El fallecimiento de Dotel se dio tras ser rescatado luego de más de 11 horas debajo de los escombros. El personal de rescate sacó con vida al pelotero, pero desafortunadamente llegó sin signos vitales al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en donde se informó su deceso, mientras que el fallecimiento de Blanco fue confirmado alrededor de las 4 de la tarde por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Tony Blanco participó en una temporada en el béisbol de las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, bateando para promedio de 177 con un cuadrangular y 7 carreras remolcadas en apenas 56 partidos. Fue en el continente asiático donde vio una segunda oportunidad para establecerse en el béisbol profesional. La Liga Nacional de Béisbol japonesa se hizo conocido, sobre todo por ser bateador de poder. Conectó el primer jonrón en la historia en el emblemático estadio Nagoya Dome y terminó su primera temporada con el conjunto de Chunichi Dragons con 39 cuadrangulares y 110 carreras impulsadas, liderando en ambos departamentos la Liga Central. Mientras que Octavio Dotel fue miembro del equipo de República Dominicana que levantó el título de forma invicta en el Clásico Mundial de Béisbol 2013 y campeón de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis en el año 2011. En la Liga Dominicana de Béisbol vio acción con los Leones del Escogido en la temporada 2013, donde resultó campeón, con 7 ponches en 6 entradas lanzadas entre round robin y serie final. Terminó su carrera en Grandes Ligas con efectividad de 3.78, 109 salvamentos y 1.143 ponches en 951 entradas. Fue parte del juego sin hits combinado contra los Yankees de Nueva York el 11 de junio del 2003, donde también contó con la participación de Pete Munker, Kirk Saarloos, Brad Leach y Billy Wagner en victoria de los Astros de Houston. Dotel ostenta el récord de ser el jugador con más chaquetas vestidas en el béisbol de Grandes Ligas, incluyendo a los Metros de Nueva York, Astros de Houston, Atléticos de Oakland, Yankees de Nueva York, Reales de Kansas City, Bravos de Atlanta, Medias Blancas de Chicago, Piratas de Pittsburgh, Ángeles Dodgers, Rockies de Colorado, los Blue Jays de Toronto, Cardenales de San Luis y los Tigres de Detroit. Por este currículum fue exaltado a la inmortalidad del deporte dominicano en la clase 2024. Cada vez que pisé el montículo, lo hice con mucho amor y con mucho orgullo, sabiendo que llevaba en el pecho a mi país, República Dominicana, a mi gente y a todos los que creyeron en mí desde el primer día. El béisbol
enseñó lecciones importantes. Que el éxito no siempre llega inmediato. Que la vida pone pruebas difíciles, muy difíciles, mas no imposibles. Pilar incondicional en los momentos más duros, a mi esposa, Maciel. Por su amor y su apoyo constante. Mi compañero de equipo, entrenadores, amigos y cada persona que de una forma u otra estuvo a mi lado. Dotel será recordado por su caballerosidad dentro y fuera del terreno, por servir de ejemplo a las futuras generaciones de beisbolistas dominicanos y por su don del canto, con el que cautivaba a todos sus allegados. Si me dejaran decidir con quien yo quiero compartir, feliz sería. Y si pudieran entender hasta dónde puedo querer, comprendería que vivo solo para amar, que solo quiero disfrutar estos los días de mi vida. Ser para siempre feliz, también quien pueda compartir conmigo un día. Era fiesta, era música, era luz. Una noche de estrellas en Jet Set, donde Ruby con su voz nos llevó a bailar, a cantar, a creer. Profesionales, vecinos y amigos, un país reunido en canción, pero el destino tejía en silencio una sombra, una cruz